¿Qué opina de la propuesta de AMLO al pedirle perdón a Xi Jinping por la matanza de chinos en México? Es que seguimos heredando culpas. ¿Qué culpa tengo yo como mexicano de la matanza de chinos que efectivamente ocurrió? O de la liga antijudía y antichina que hubo en el norte de México. Ninguna. No es mi responsabilidad. Lo puedo lamentar, pero yo no tengo por qué pedir perdón. Vamos, el hijo de un asesino en serie no tiene que pedir perdón por lo que hizo su padre. Puede lamentarlo, pero ¿cómo te atreves a decirle a la gente que vive hoy que es responsable, que tiene la culpabilidad heredada de sus ancestros? ¿Con qué cara? Y esto lo ha hecho López Obrador exhibiendo una incapacidad intelectual lamentable. ¿Con qué cara te atreves a decirles a los españoles de hoy en día que ellos tienen la culpa por lo que hizo la conquista española entre 1521 o la colonia española entre 1521 y 1821? Que la gente de 2021, 200 años después, tiene que cargar con la culpa de hace 300 años, hace 200 años. Óyeme, no. Yo usaba un ejemplo para esto en un artículo, en una entrada de blog que hice sobre indigenismo. Imagínate que yo me voy a Londres me voy a Bélgica. Tomo un avión a Bélgica, yo he estado en Bruselas, una ciudad preciosa, me bajo, pillo al primer belga que tenga a mano, le meto una patada en las espinillas y le digo que es un desgraciado por la barbarie que cometió Leopoldo II en el Congo, que fue una de las colonizaciones más aterradoras de la historia. El tipo me va a decir, tú estás loco. O me voy a Roma y me bajo en el aeropuerto de Fiumicino y ahí había un señor, yo cuando estuve allí lo vi, había un señor diciéndote qué autobús tenías que tomar para ir a Termini, que era donde iba yo. Y voy al señor de la gorrita, muy simpático, que está recibiendo a los turistas, y le meto un bofetón y le digo, desgraciado, ustedes conquistaron España cuando los romanos. Y me va a decir, pues ¿de qué estás hablando? Yo no soy responsable de lo que pasó en el pasado. No soy responsable en lo más mínimo de lo que ocurrió antes. López Obrador le ha pedido a los españoles que pidan perdón por la colonia. Un truco muy sucio del populismo es echar la mirada al pasado, indignarse por los acontecimientos del pasado, presentar como una reivindicación relevante el asumir los asuntos del pasado, y así no tocas los asuntos del presente. Hay una pandemia, pero no, le hemos pedido a España que ofrezca disculpas por lo que pasó hace 200 años. Y ya, oye, y esto de que no hay electricidad en México y está empezando a haber apagones y estás pidiendo que la gente no use electricidad después de salir del trabajo, después de las 6 de la tarde. Sí, bueno, sí, pero le hemos pedido perdón a China porque se mató, no recuerdo, 300, 400 ciudadanos chinos. ¿Perdón? No tiene absolutamente nada que ver. Es una forma de distracción que me parece despreciable porque implica que no peleemos solamente las batallas de hoy, sino que nos dediquemos eternamente a pelear las batallas del pasado. Las batallas y las culpas de todos y cada uno de los pueblos, porque ninguno ha sido perfecto. ¿Qué sentido tiene esto? Es una vergüenza que no atino yo a explicarme por qué. ¿Por qué no se da cuenta? Ya no López Obrador. ¿Cómo no se dan cuenta los seguidores de López Obrador? Esa gente de izquierda que eran amigos míos, ¿cómo no se dan cuenta de lo que se está haciendo y de lo que se está perdiendo? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.